Saludos amigos, soy Eddie González, el historiador de barrio. El día de hoy me encuentro en uno de los pueblos antiguos de Tlaquepaque. Me encuentro en el histórico pueblo de Tateposco. Vamos a conocer un poco de su historia, vamos a conocer un poco el lugar, así que acompáñenme. Tateposco es uno de los pueblos antiguos de Tlaquepaque que se ubica entre la frontera de este municipio y Tonalá, entre lo que sería la carretera libre a Zapotlanejo y el cerro de Xolotl, ya que es un pueblo escondido entre estos dos lugares. Tateposco fue testigo del proceso de varios hechos históricos y actualmente se puede visitar llegando por la carretera libre a Zapotlanejo o por diferentes rutas de camión como son 644B y autobuses que pasen por carretera Zapotlanejo rumbo al Salto o Puente Grande. Cabe destacar que también es un pueblo de gran tradición alfarera. Las fuentes de historia e información que existen sobre Tateposco actualmente son escasas, entonces es poca la información que se puede encontrar, pero sí se sabe que el pueblo tuvo orígenes prehispánicos, personas que hablaban la lengua náhuatl y después se convirtieron en sus descendientes. Estos vamos a decir que fueron los cocas y tecueches. Entonces Tateposco al final de cuentas se convirtió en un lugar tecueche que formaba parte del cacicazgo de Tonalá. Aunque no se sabe, así como algunos pueblos prehispánicos, su fecha de fundación exacta, pues tampoco se sabe la fecha de fundación exacta de Tateposco. Algunas fuentes mencionan que pudo haber sido poblado desde el año 1121 más o menos por pueblos nahuas que, como les digo, descendieron en cocas y tecueches. Fue parte del Hueytlatonazgo de Tonalá, que a la llegada de los españoles pues reinaba aquí la llamada reina Sigualpili, que era la cacica de este Hueytlatonazgo de Tonalá. Después de la conquista siguió perteneciendo a Tonalá. Fue parte de mucho tiempo Tateposco de Tonalá. Es por esto también una de las razones por las que he también venido a grabar aquí, para completar mi ruta de pueblos históricos de Tonalá, aunque actualmente pertenezca este lugar a Tlaquepaque. Y bueno, se cuenta que durante la independencia pasó que Miguel Hidalgo, pues obviamente tuvo que tomar el camino real para llegar a Guadalajara. Estuvo llegando en noviembre de 1810 más o menos. Entonces, para poder llegar a Guadalajara tenía que llegar primero por la ruta de San Pedro Tlaquepaque. En San Pedro Tlaquepaque estaba gente, incluso pobladores de Tateposco, esperando a recibirlo. Pues algunos, antes de llegar directamente a Guadalajara, Hidalgo pasó una noche cerca de Tateposco. Decía que era enorme la cantidad de insurgentes que venían acompañándolo, que se veían desde Tateposco, que habían llegado a descansar a Tonalá. Entonces ya de ahí es donde tomó parte la ruta Hidalgo a Guadalajara, porque también Tateposco se ubica a un costado del Camino Real a la Ciudad de México. Y en toda la ruta dicen que en algunas escuelas de aquí se encuentra el monumento de Ruta de Independencia que siguió Hidalgo, que es les voy a mostrar una foto donde está la cabeza de un águila dando dirección hacia la Ruta de Independencia que recorrió Miguel Hidalgo. Después de la independencia no es mucha la información que se sabe acerca de Tateposco, aunque sí existió un padrón de habitantes más o menos de mediados del siglo XIX, donde decía que era un lugar con 525 habitantes aproximadamente.
Siguió perteneciendo a Tonalá hasta que hubo una división cuando a la villa de San Pedro, Tlaquepaque, se le otorgó el estatus de municipio. Ahí fue en el momento, más o menos para los años 50, 70 del siglo XIX, donde se agregó a Tateposco como parte del municipio de Tlaquepaque. Es curioso saber que aquí la gente, bueno, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, algunas personas, tanto de aquí y de pueblos vecinos, ¿verdad?, trabajaban en las haciendas. La hacienda más cercana aquí es la de Arroyo del Medio, que también ya fuimos a visitar en un video anterior. También algunos trabajaban en la hacienda de la Chancharra, la hacienda de Toluquilla, también llamada hacienda del Cuatro, la hacienda del Castillo. Ahí también acostumbraban algunos trabajar. Entonces se sabe muchas veces que en esta época de las haciendas durante el Porfiriato, pues hubo mucho el maltrato y la explotación por parte de los hacendados a algunos indígenas y peones en general que trabajaban en la hacienda. Entonces más tarde llegó el momento de la Revolución Mexicana y también llegaron, pues con la Revolución Mexicana llegaron los agraristas. Les contaba entonces acerca de los movimientos agraristas. Pues la verdad es que Tateposco no se unió en un principio a la revolución, más bien fueron observadores, ya que pues siempre el camino real ha estado aquí a un lado. Entonces iban y pasaban todo aquel que tenía que ir de México a Guadalajara o viceversa. Entonces también no toda la población de Tateposco trabajó en las haciendas. ¿Por qué? Porque tuvieron un medio que los mantuvo un poco independientes de trabajar de peones de haciendas. Eso de todo modo no descartaba que hubiera gente que sí trabajara en ellas, ¿no? Pero este medio económico y de producción que le ayudó aquí a la gente a subsistir fue también la artesanía. Y es también pues la loza que se fabrica aquí y que bueno, igual sigue siendo parte de tradiciones que pueden estar por extinguirse, como en algunos otros pueblos antiguos de Tonalá. Aquí también se extraía cerca barro, se extraía barro para hacer una loza que también tiene un olor muy parecido a la del Rosario. Incluso muchos del Rosario también venían para acá a extraer la loza, la llamada loza de olor, que allá se fabrica, o barro canelo. Pues por ahí se ha habido una pelea que incluso existe con los del Rosario de que la loza de olor es muy probable que haya sido primero aquí en Tateposco. Igual los del Rosario alegan pues también que fue allá donde inició. Pero las minas pues sí quedaban, los bancos donde se sacaba el barro pues sí quedaban entre la parte de aquí del Cerro del Xolo, que está cerca de aquí de Tateposco, y el Rosario, sí, o sea, es una ubicación que está como en medio de los dos pueblos. También cosas que pasaban aquí curiosas en los últimos años del siglo XIX y los principios del XX era que aunque Tateposco ya pertenecía a Tlaquepaque, se había ordenado que algunos fueran a formar parte de un servicio de rondas que se hacía en Tonalá. Voy a poner el nombre en la descripción. Entonces, se les pedía a algunas personas que de vez en cuando fueran a dar rondines en Tonalá, a hacer guardias, que incluso podía tomarles hasta la noche ahí. También pasaba pues que los alfareros que empezaban aquí a trabajar, que les digo que ellos pues pudieron evitar el trabajo de las haciendas porque en realidad las haciendas tenían muchos peones que venían de diferentes partes, sí, incluso unos hasta de San Gaspar, y la iglesia dio recomendaciones para pues evitar los abusos que había hacia las personas que trabajaban en esas haciendas, que se les diera también un sueldo justo, y bueno, eran la iglesia, el gobierno dando esas recomendaciones, principalmente la iglesia, pero no, pues en realidad muchos hacendados a veces no hacían tanto caso, ¿no?
Lo bueno de esto fue que en Tatepozco pues hubo gente que se dedicaba a la alfarería, y también con esto mismo ellos conseguían materias primas. Aparte de la materia prima principal, que era el barro, pues también conseguían leña y otros elementos que son necesarios para la fabricación de la loza. Pues era también el conseguirlos algunos trabajadores de las haciendas escondidas y traerlos para acá. Eso era parte. Entonces se sabe de la participación de algunas personas de Tatepozco que entraron a la revolución y a los movimientos agraristas, que incluso sufrieron maltrato por autoridades de Tonalá, sobre todo por aquellas personas que se encargaban de hacer las rondas, de hacer las guardias. Entonces, más tarde, pues Tatepozco le negó el apoyo a Tonalá y se unió más bien a dárselo a Tlaquepaque, a quien pertenecía legalmente. Bueno, también sucede que hubo una pequeña participación en la cristiada. Hubo un líder de aquí del pueblo que también participó en el movimiento cristero, que regresó pues, como dice ahí en la fuente principal que he consultado, que regresó sin pena ni gloria. Entonces, con algunas personas pues no identificadas. Lo que sí podemos decir como importante que sucedió aquí durante la guerra cristera fue que en la hacienda de Arroyo de en Medio se alojó a un batallón del Ejército Federal, que incluso le pidió alimentos y le pidió hasta músicos aquí a los pobladores de Tatepozco para que alimentaran y animaran al Ejército Federal. El Ejército Federal, vamos a aclarar, que era el que venía a combatir a los cristeros. Entonces, de todos modos, pues la gente se aventaba pues aquí chismes de todos los que pasaban por el camino real, ¿no? De lo que se hacía en la revolución, de revolucionarios. Incluso les tocó ver hasta mujeres a caballo que iban detrás siguiendo a sus esposos que estaban participando en algún ejército revolucionario, y también pues viendo, ¿no?, qué era lo que pasaba aquí durante la revolución y la cristiada. También sucedió como sucedió en gran parte de México con la repartición agraria, y más tarde con la reforma agraria formalmente que se hizo ya con Lázaro Cárdenas. Sabemos que para los años 20 el territorio de la hacienda de Arroyo del Medio se dividió para poder dar paso a la creación de ejidos, y así también en otras haciendas. Muchas de ellas sufrieron esta reforma agraria que se dio en los años 20 aquí en Jalisco, desde haciendas, si estoy hablando aquí del territorio de Tonalá, que dieron lugar a la creación de ejidos como el de San Gaspar, como el de Salatitán. Pues aquí también en Tatepozco se dio la creación de un ejido, y incluso el mismo Plutarco Elías Calles fue quien entregó el documento legal a las personas de Tatepozco para que pudieran gozar de la repartición de este ejido, que fue con terrenos que se donaron que fue con terrenos que se dividieron de la hacienda de Arroyo de en Medio. Y fue con Plutarco Elías Calles cuando se da la creación de este ejido de Tatepozco. Desgraciadamente, pues bueno, hay quienes se lamentan de que el ejido pues no fuera un ejido tan grande o tan fuerte como otros pueblos de su alrededor, como podríamos estar hablando del de Salatitán o del de San Gaspar. Incluso, aunque vemos aquí en Tatepozco un pueblo que pequeño, la verdad es que la urbanización le ha ganado mucho con colonias que están alrededor, como son Santa Paula, y Santibáñez, Parques de la Victoria, Hacienda Real, incluso un poco más cerca hay algunos cotos y fraccionamientos. Entonces, pues aquí las tierras, los ejidos, los cultivos se han ido acabando. Y esa es parte pues de cómo ha estado la situación agraria aquí en Tatepozco.
Durante el siglo XX, pues la situación, la adaptación a la modernidad del país también se fue viendo en este pequeño poblado de Tateposco y sus habitantes. Desde que para los años 30, más o menos 1936, para 1936 se hizo la carretera que va de Guadalajara a Lagos. Entonces empezaba a hacerse el tramo de esta carretera que pues también conecta a San Pedro Tlaquepaque, que se hizo a un lado de lo que anteriormente fue el Camino Real. Por esta misma carretera se llega a otras poblaciones de las que hemos grabado video, como Tololotlán, como Puente Grande, como la ex hacienda de Arroyo del Medio, y es como les digo, fue la primera carretera que se hizo para llegar de Guadalajara a Lagos. También la educación fue algo muy importante. Las escuelas que se hicieron para niños, incluso para adultos, en el aspecto de la educación, un maestro aquí de nombre Ladislao fue la persona más importante que aportó a la educación dentro del pueblo de Tateposco. Es una persona muy reconocida aquí, que incluso a una secundaria se le puso el nombre de él. También pues puedo contarles de que también Tateposco tuvo su participación en equipos de fútbol. También estos equipos pues fueron parte de algunas ligas importantes de Jalisco, y también la práctica de la alfarería pues todavía siguió gran parte aquí. Y como les digo, pues también el progreso urbano, es muy común aquí también los restaurantes campestres, estos donde se hace carne o borrego al pastor también, que se encuentran aquí en la carretera. Bueno, entonces ha sido parte de cómo Tateposco ha entrado dentro de la modernidad. Quiero hacerles como un comentario final, y esto para que se animen a visitar aquí Tateposco, que aunque es un pueblo chiquito y tal vez no tenga la monumentalidad de un pueblo mágico, por ejemplo, pues es un pueblo con mucha tradición, con mucha cultura y con gente, pues la verdad, muy amable aquí, que los puede recibir para que conozcan este lugar. Entonces, la fiesta patronal, Día de San José, se festejan del 16 al 19 de marzo, y también tenemos para el mes de diciembre las tradiciones pastorelas. Estas son las únicas fiestas de las que yo estoy informado. Entonces es probable que haya más. También pues se hacen jugadas de tastuanes durante estas festividades, muy parecidas a las de Tonalá, claro que bajo su propio estilo. Y pues también pueden venir a conocer la artesanía y conocer el lugar. Ya les dio aquí una probadita de cómo se festejan las fiestas ya familiares, 15 años, etcétera. Entonces, pues para que vengan. Y también, pues quiero decirles que aquí en este lugar se encuentra también el padre José Álvarez Franco, conocido como el padre Patillas, que dicen que es el cura rebelde de estos lugares, ¿sí? Que al parecer pues predica la teología de la liberación, y pues es una persona por ahí que ha dado de qué hablar socialmente y entre los mismos sectores de la iglesia. Pues bueno, esto es lo que tengo que decir acerca de Tateposco, fiestas, y agregando un poco más de su gente. Amigos, pues nos despedimos. No olviden seguir visitando este canal, seguirse suscribiendo, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse. Visiten mis redes sociales, visiten el blog donde les daré más información acerca de los lugares que estamos visitando, por si quieren leer un poco más o saber un poco más. Yo con esto me despido y nos vemos en otro capítulo de las historias del máster.